Ahora sí. Ok, entonces, esto acá, admitimos. Ya. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que mencionar en este caso? A ver, admitimos. Yo, el lapicito. El tema de los algoritmos. Así a grandes rasgos, también ya lo hemos explicado varias veces. Algoritmos, admitir, son secuencias de pasos. Secuencia de pasos para resolver un problema. Para resolver un problema. Ok. Yo les decía, esto de los algoritmos es muy similar a cuando nosotros seguimos una receta o leemos una receta, ¿no? En la receta, generalmente, aquí cuando hablamos de una receta, generalmente nos menciona dos cosas: los ingredientes y luego la preparación, ¿no? Preparación. Así que básicamente cuando nosotros programamos es como hacer nuestra propia receta. Cuando nosotros hablamos de los ingredientes, de lo que nos tendríamos que preocupar, aquí un poquito más a la izquierda, a la derecha, cuando hablamos de los ingredientes en programación, para nosotros eso sería como qué datos vamos a utilizar, ¿verdad? Y lo veíamos en clases pasadas. Cuando resolvíamos algún ejercicio, generalmente decíamos, ok, pero ¿qué datos será? Decíamos, tal vez hay que analizar un número. Pero números hay por montones. Hay fracciones, hay decimales, hay enteros, negativos, positivos. Entonces, cuando nosotros tratamos de resolver algún problema, hay que tal vez ser un poquito específicos con lo que nosotros vamos a manejar. Por ejemplo, decir, vamos a necesitar, si queremos saber si un número es par, entonces necesitamos que el número sea entero. Y puede ser o positivo o negativo, no hay problema con eso, ¿no? Entonces hay que ser un poquito específicos. Y esto de la preparación, para nosotros sería el cómo lo voy a hacer, ¿no ven? ¿Cómo? Y esta parte del cómo lo hago, pues ustedes ya han visto de que hay formas de resolver los problemas dependiendo de su dificultad. Hay algunos problemas que pues se solucionan súper rápido utilizando operadores. Por ejemplo, si mi problema fuera sumar dos números, pues utilizo el operador suma, ¿verdad? Si fuera multiplicar dos números, pues los multiplico con el operador de multiplicación. Y así súper sencillo. Pero por otra parte, también nosotros podemos solucionar problemas un poquito más complejos ayudándonos de las estructuras de control. Estructuras de control. Y como bien dice, pues esto nos ayuda a controlar, ¿no? Controlar ciertas situaciones y en base a eso, pues realizar determinadas acciones. Y les decía, en este caso las estructuras de control se pueden dividir en dos. Las que son condicionales, y las que son las repetitivas. Entonces, en esto de las condicionales, yo les mencionaba, existe el if, ¿verdad? Entonces, con este if, y aquí adentro, entre paréntesis, una condición, yo puedo controlar que se haga o no se haga ciertas cosas. Es decir, el if me va a preguntar, es como preguntar, ¿no? ¿Esta condición será verdad? Si me dice que sí, entonces yo puedo realizar ciertas cosas. Si me dijera que no, entonces yo elijo también qué cosas tendría que hacer, dependiendo, ¿no? Otra de las, el otro tipo de estructura de control que ustedes ya han visto y yo se los mencionaba la anterior semana, son las repetitivas.
Y en este caso pues existe el for, existe el while y tal vez como que una variación que sería el do while, ¿no? While. Ok, ahí está. Así que en nuestra clase de hoy lo que vamos a hacer es un poquito hacer énfasis en esto, las estructuras de control. Lo de los operadores, pues ya lo había explicado un poquito la anterior semana. Igualmente, les voy a ir explicando si es que hubiera tal vez algo nuevo que hago. Inge, yo tengo una duda. A veces el Inge coloca doble igual y a veces solo un igual nomás. Ya. Ok. Quisiera saber cuál es la diferencia entre esos dos. Ya, a ver, lo explico entonces. Esto de los operadores también tiene su ramificación. Los operadores se dividen según su tipo. Hay los operadores aritméticos, y lo he escrito mal, aritméticos, así. Los operadores relacionales y se me ha ido uno, pero bueno, ya cuando me acuerde lo pongo. Los aritméticos básicamente son los que nosotros conocemos para hacer operaciones matemáticas: la suma, la resta, multiplicación, división, el módulo que ustedes conocen. Y los relacionales, ¿en qué nos pueden beneficiar a nosotros? Bueno, aquí ya me he acordado, son los lógicos. Los operadores relacionales, como bien dice su nombre, relacionan dos datos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo pongo 5 es mayor a 3 como pregunta, ¿esto qué tendría que responderme si esto fuera la pregunta? Lo que me tendría que responder es sí. Entonces, estos operadores relacionales buscan ese tipo de respuestas. Dos datos que se comparan a través de estos operadores y responden sí, sí se cumple la relación, o no, no se cumple la relación. ¿Cuáles son estos operadores? El operador mayor, menor, mayor o igual, así se escribe por si acaso, menor o igual, y el igual igual que ustedes han visto. Entonces esto es para comparar que sea el mismo valor. Por ejemplo, si yo digo 5 es igual a 5, la respuesta sería sí, son exactamente el mismo valor. Entonces, si esta fuera la pregunta, la respuesta yo ya la conozco. Pero ustedes dirán, Auxi, pero eso no tiene sentido. ¿En qué me serviría a mí comparar que un valor sea exactamente el mismo? No tiene mucho sentido. Tengan en cuenta que cuando nosotros programamos, generalmente les ponemos un nombre, ¿no?, a estas cosas. Digamos, esto fuera la edad de José, por ejemplo, ¿no? Y digamos, esta sería la edad para entrar al kinder, yo qué sé, ¿no? Edad kinder. ¿Cierto? Entonces, en ese contexto yo diría, si José tiene la edad para entrar al kinder, entonces puede ser inscrito, ¿verdad? Es ahí cuando nosotros utilizamos los operadores, porque cuando manejamos valores en programación generalmente les damos un tipo de nombre. Entonces este igual igual lo que hace es comparar que los valores sean exactamente iguales. Ahora esto de acá me lo voy a traer un poquito más a la derecha para terminar de explicar lo que me falta. Estos operadores lógicos son básicamente lo que conocen como lógica, pues en álgebra 1, las tablas de verdad, ¿no? No sé si han llegado todavía a ese tema. Me acuerdo que cuando yo estaba en álgebra 1 fue el primer tema que vi, lógica, así que espero no estar hablando todavía cosas extrañas. Lo de los operadores lógicos básicamente es el operador y, ¿no?, que nosotros conocemos como y en lógica, pero en programación se representa con dos ampersand. Van a disculpar si lo dibujo mal, pero es medio extraño ese símbolo, pero son dos ampersand.
El operador lógico OR, que en programación se representa con los dos palitos. Este carácter generalmente está cerca de la tabulación, cerca de su tecla de tabulación, si lo tienen en español, a veces está por ahí. En mi caso, mi teclado está en inglés, así que lo tengo cerca del Enter. Revísenlo y si es que hubiera algún problema, les voy a indicar cómo podrían escribirlo. Tenemos estos dos que nos permiten a nosotros realizar operaciones lógicas de I y de O, ¿no? Los que ya hayan llevado este tema o sepan las tablas de verdad, pues ya saben cómo utilizarlos, ¿no? El operador I solo va a dar verdad si es que los dos valores son verdad. El operador O va a dar verdad si es que alguno de los dos es verdad. Y luego existe la operación de negación. Este operador es simplemente un símbolo de admiración. Voy a hacer ejemplos con esto para que un poquito quede claro también antes de entrar a esto de los fors y los if. ¿Cómo vendría? Bueno, aquí ya tenía la clase, que creo que estaba explicando justo eso la anterior vez. ¿Cómo tendríamos que hacer para practicar? Por ejemplo, ahí está. Public static void main string args. Así súper rapidito lo de los operadores. Operadores relacionales. Entonces acá scanner, yo le voy a poner sc, ya saben ustedes, le pueden poner el nombre que ustedes gusten. Esto simplemente es como un alias, ¿no? Un apodo. Así que la forma en la que a ustedes les resulte más fácil, pues le pueden poner de nombre. New scanner system.in. Ok, entonces eso ya saben, esto es para pedir permiso y que nosotros podamos ingresar datos desde el teclado. Y para que esto pueda funcionar, import java.util.scanner. Eso nomás hay que hacer. Y como ya les mencionaba, tal vez con el listen también en clases lo han visto, compilar simplemente lo que hace es que me lo revisa que haya escrito correctamente. Si yo he escrito, por ejemplo, acá con una N, entonces me va a decir, oye, aquí esto no me cuadra, parece que lo has escrito mal, revísalo, ¿no? Entonces me lo marca y con eso ya me puedo dar cuenta dónde está mi error. ¿Qué ejemplo vamos a hacer acá? Algo sencillo, mayor de dos números. Así para que ustedes vean en qué caso se podría utilizar los operadores relacionales. Entonces int a, que va a ser sc nextInt. Int b, que va a ser sc nextInt. Ok, entonces aquí que estoy haciendo, todo esto lo voy a ir comentando. Era que haga el algoritmo primero, que tonto. O a ver, lo plantearé súper rápido. Así también para que practiquemos esa parte del análisis del algoritmo. Porque aquí ya estaba pasando a programación porque justo hablé de esto de los algoritmos. Entonces, ¿qué pasa si es que nuestro problema sería encontrar el mayor de dos números? Ok, entonces este problema es bastante sencillito y nos dice encontrar el mayor de dos números. Pues nosotros sabemos de que, bueno, primer paso, digamos, inicio del programa, ¿no? Inicio. Paso 2. Si aquí me están hablando de dos números, entonces mi problema en este momento, en el paso 2, sería de dónde rayos saco yo esos dos números. Así que tendríamos que de alguna forma obtenerlos. Podríamos decir leer el número 1 y digamos paso 3, leer el número 2. Ok. Entonces ahí ya estoy conociendo cuáles serían los dos números que me están pidiendo comparar. Paso 4. Entonces, como en este caso mi problema solo es encontrar el mayor, mi paso 4
Ya en este punto, como conozco los dos números, sería simplemente preguntar cuál de los dos es mayor. Entonces yo digo, sí, N1 es mayor a N2, esa sería mi pregunta. Si me dice que sí, ¿no? Porque ya saben, esto es una pregunta y me puede responder sí, sí es mayor o no, no había sido mayor. Entonces, si me ha respondido que sí esta pregunta, yo podría decir, ok, mostrar N1. Si me ha dicho que no, entonces en este caso es como que un poquito la ventaja del problema de que pues si N1 no había sido el mayor, pues significa que el N2 es el mayor, ¿no? Así que la respuesta sería el otro, mostrar N2. Y listo, por alguno de los dos lados pues yo voy a dar respuesta a mi problema y lo único que me quedaría acá es el paso 5, que es decir fin. ¿Cierto? Entonces este vendría a ser nuestro pequeño algoritmo. ¿Y cómo es que yo lo puedo pasar acá a programación? Bueno, acá ya me estaba adelantando un poquito. Esto sería para un poquito seguir la lógica. N1, N2. Y aquí según nuestro algoritmo sería el paso leer N1. Y acá según nuestro algoritmo sería leer N2. ¿Cuál es el siguiente paso en mi algoritmo? A ver, esto lo acomodo acá. El siguiente paso en mi algoritmo es simplemente preguntar cuál de los dos es el mayor. ¿Cómo hago yo las preguntas? Para eso sirven... ¿Dónde está? Acá. Para eso sirven las estructuras de control. Y ahí entramos con las condicionales. Entonces, ¿cuál es mi condición? Yo digo, sí, N1 es mayor a N2. Entonces significa que N1 le gana. Por lo tanto, mi respuesta está ahí. System.out.println. Aquí también, si ustedes gustan, pueden poner print nomás, no hay problema. Println N1. Caso contrario, system.out.println N2. Entonces, este paso de acá, lo que representa en mi algoritmo, sería la instrucción del paso 4, si no estoy mal. Acá está. Entonces, si N1 es mayor a N2, esa es mi pregunta. Si me ha respondido que sí, entonces mostrar N1. Si me ha dicho que no a la pregunta, entonces mostrar N2. Y como ven, he seguido los pasos de mi algoritmo. Veamos si es que esto funciona. Compilamos, vengo acá. Y pues no me abre la terminal. Qué macana. Ya, entonces recordemos de que para que en mi programa funcione yo le tengo que avisar cuáles son los dos números que quiero que compare. Por decir, 5 y 3. Entonces en este caso pues nosotros ya sabemos de que el mayor es el 5. Pero veamos si la computadora responde bien. Me ha impreso el 5. Así que nuestro algoritmo pues ha funcionado para este caso. ¿Qué sucedería si yo lo pongo al revés? Pip, pip, pip. Entonces, ¿qué pasa si pongo 3 y luego 5? ¿Qué va a suceder acá? El primero ya no es el mayor. Por lo tanto, la respuesta que yo tendría que tener es 5. Y es lo que saca. Entonces, si ven acá, a través de una condición yo he podido controlar qué tipo de respuesta obtener. Y la condición, como ven acá, utiliza operadores relacionales. Podríamos nosotros utilizar operadores relacionales y operadores aritméticos según lo que queramos hacer. Por ejemplo, acá otro pequeño programa. A ver, no sé si estaban hablando.
No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Ausi, Sí, dale. y si ponemos 5 5, ¿cómo lo haríamos en el blue? 5, 5. Sí, digamos que hay que ser igual, ¿no? Pero si no ponemos, ¿cómo pondríamos en el blue eso? Ya, está bien. En ese caso, lo que dice su compañero tiene sentido, ¿no? Porque aquí yo estoy preguntando si N1 es el mayor. Si cumple eso, pues entonces ya no busques más. Ahí está tu respuesta. Pero si no, entonces yo automáticamente estoy dando a entender que el segundo es el mayor. Ahí puede haber como que un poco de error, ¿no? Porque según lo que dice su compañero, ¿qué pasa si ponemos números iguales? Me va a responder alguno de los números, pero eso no significa que sea el mayor. Entonces, ¿cómo lo controlamos? Lo que yo podría hacer, primero, acá, y bueno, también lo voy a anotar en el algoritmo, así para que se note. ¿Dónde está? Esto lo voy a bajar un poquito. Ventajas de hacerlo en compu. Ahí. Entonces, en este caso, quizás yo tendría que detectar primero si es que los números son iguales. Entonces, si n1 es igual a n2, si me responde que sí, entonces pues digo que son iguales, ¿no? Son iguales. Muestro un mensaje. Si me dice que no, entonces ¿qué hago? Pues puedo pasar al paso 5, ¿no? Si es que no han sido iguales, pues trataré de detectar cuál de ellos es el mayor. Entonces, ir al paso 5. Y 6. Entonces, aquí yo lo voy a poner tal y como está. He añadido un paso extra, ¿no? Que bueno, está en medio, el paso 4. El paso 4 lo que me dice es si, bueno, aquí estoy con una mayúscula, si n1 es igual a n2, y en ese caso, el operador que nosotros tenemos que utilizar era el que estaba preguntando uno de sus compañeros hace un rato. ¿Qué pasa con el igual igual? Aquí que mi mouse ha trancado, ya está. ¿Qué pasa con el igual igual? Pues básicamente eso es para preguntar si son exactamente el mismo valor. Entonces, en este caso es el operador que tengo que utilizar. Si n1 es igual a n2, entonces yo digo system.out.println son iguales. Ahí está, ese es mi mensaje. Si no, pues ir al paso 5, y el paso 5 está aquí abajo, ¿no? Así que aquí anoto lo que he hecho en mi algoritmo. Si n1 es igual a n2, ahí está, entonces imprimo son iguales. Ok, veamos si es que esto no ha alterado mi resultado. Bueno, lo que habíamos logrado antes. Ver terminal, ahí está. A ver un momentito. Admitir. Ya, entonces, ¿qué sucedería ahora si pongo el mismo ejemplo que hace un ratito? 5 y 3. El mayor es el 5, entonces está respondiendo bien. Si yo coloco acá, ¿dónde está? Si yo coloco acá al revés 3 y 5, el mayor es el 5, me ha respondido bien, correcto. ¿Qué sucedería ahora si probamos con el caso que decía su compañero? Que sean exactamente iguales. 5 y 5. ¿Qué es lo que ha sucedido acá? Me ha respondido son iguales, exacto. Pero me ha respondido un 5. ¿Y ese 5 de dónde ha venido? Ese 5 ha venido pues o de acá o de acá. Es la única forma en la que me puedo imprimir un 5. Entonces, ¿cómo es que aquí he logrado detectar que son iguales, pero de todas maneras me ha impreso cuál de ellos era? A ver,
No sé si están ahí escribiendo. Disculpe, Aux, ¿qué app es esa que utiliza para editar Inge? ¿Esta? Esto es OneNote por Windows 10. No sé. Hace una consulta. Sí, sí. Voy a ver ahí. Esa parte donde aplicó el if, no siempre va a ser necesario aplicarlo también el else, ¿no? Porque solo está el if y no hay el else. Eso también, a eso justo quería ir. Falta el else para que ya no imprima. Ok, entonces en este caso el else, ahí lo coloco, pero en mi algoritmo, en el caso que respondía que no, yo decía como que ir al paso 5, ¿no? No estaba claro qué es lo que tenía que hacer si no eran iguales. Entonces el paso 5 es donde yo examinaba, ¿no? Recién. Y veamos qué es lo que sucede. Ahí lo dejo el else vacío, ¿no? Que es como decir no hago nada. ¿Qué sucedería acá? Vengo, ejecuto, ver terminal, que bueno, está ahí abierta. 5, 5. Y de nuevo obtengo el mismo resultado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y para eso también, pues, a veces favorece un poco el hecho de tener los diagramas de flujo, ¿no? Ver más o menos en qué parte puede estar fallando mi flujo del algoritmo y por qué me imprime de todos modos algún valor, por más de que sean iguales. Si se fijan acá, a ver, voy a tratar de dibujarlo el algoritmo así súper rápido. Inicio, luego pues aquí leo los datos, leer N1, bueno, aquí es N1 directamente, porque el Listen así lo pone, N1, N2, así. Y luego lo que yo hago, según mi algoritmo, es consultar. ¿Y cómo son las consultas en diagrama de flujo? Pues con el rombito, ¿no? Entonces, lo que yo pregunto es N1 igual, N2, así para no escribir tanto texto, ¿serán iguales? Si me dice que sí, entonces pues imprimo, ¿no? Son iguales. Ay, me ha salido súper feo, ¿no? Pero son iguales. Y si me dice que no, pues no hacemos nada, ¿no? Ir al paso 5 directamente y el paso 5 está abajo. Continúo aquí con mi diagrama de flujo y el paso 5, aquí lo que yo estaría preguntando es N1 mayor a N2. Esa es mi pregunta, ¿no? Si me dice que sí, entonces lo que yo tendría que mostrar es N1. Si me dice que no, entonces lo que yo termino mostrando, es N2. Todo esto se une y fin. ¿Verdad? Entonces este vendría a ser mi diagrama de flujo. Creo que esto lo puse con el simbolito equivocado, así creo que es. Sí. Ahí está. Ausi, no sería de son iguales que terminen nomás ya, porque si va de nuevo va a imprimir el 5. Exacto. Por eso mismo también, pues aquí a modo de practicar estoy mostrando el diagrama de flujo, ¿no? Porque si se fijan, el diagrama de flujo no es nada más de qué es lo que pasaría si la computadora ejecuta esto bajo determinadas situaciones. Entonces, ¿qué sucedería si, por ejemplo, N1 yo le digo que valga 5 y N2 le digo que valga 5? Entonces, bueno, aquí intercambio mis lápices. Entonces, lo que yo estaría preguntando es, ¿5 es igual a 5? ¿Verdad?
dados estos valores. Entonces va a ir por este camino. Me imprime el valor, ¿no? Me imprime el mensaje y pues continúa el flujo por acá. Y de todos modos pregunta, ¿verdad? De todos modos pregunta, de todos modos quiere saber cuál de ellos es el mayor. Entonces, en este caso, 5 es mayor a 5, ¿no? Y aquí obviamente la respuesta es no, ¿cómo va a ser mayor si son lo mismo? Entonces, el operador mayor va a cumplir su función, me va a responder sí o no. Entonces él dice no. Y ahí es donde me imprime el 5, de todos modos. Y termino. Entonces, espero que esté más o menos quedando clara la idea. Aquí con el diagrama de flujo, cuando yo pregunto, sí me detecta que son iguales. Es decir, esa parte está bien. Pero de acá, yo ya no tendría que volver a consultar si es que pues puedo encontrar el mayor o no. Yo tendría que de aquí, como decía uno de sus compañeros, directamente pasarme al final. Y realizar esto solo si he detectado si no son iguales. Entonces, ¿cómo hago eso? No sé si tenían alguna consulta hasta ahí, creo que alguien estaba por hablar. Creo que no. Entonces, si se hubiera pasado directo, eso sería mostrar nomás, son iguales. Y no aparecería 5. Exacto, exacto. Entonces, este es, ¿por qué no es que lo escribí al principio? Para que tengamos este error a propósito. Si lo dejo vacío, igualmente es como que no hace nada, ¿no? Y continúa con el flujo del código, del programa. Entonces, ahorita estamos detectando de que pase lo que pase, pues siempre va a consultar cuál de los dos es mayor. Y como utilizamos este operador relacional, o me va a decir que no, o me va a decir que sí. Y por alguno de los dos caminos yo igual imprimo un valor. Entonces eso no es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quisiera? Quisiera que aquí se haga la consulta. Aquí lo voy a poner de otro colorcito para que se note que hemos cambiado. Si es que he detectado que no son iguales, entonces yo quisiera que aquí se pregunte. N1 es mayor a N2. Si me dice que sí, entonces puedo imprimir N1. Si me dice que no, entonces imprimo N2. Todo esto se une y de aquí lo único que tendría que hacer es pasar directamente al final. ¿Verdad? Eso tiene todavía un poco más de sentido. Eso vendría a que todo esto esté aquí adentro. Lo que sucede acá con los condicionales, con el if, es que dentro de estas llavecitas, acá en esta parte en blanco, yo puedo poner todo lo que sea necesario para continuar con la lógica de mi ejercicio. No necesariamente es dar una respuesta, como en este caso. Tal vez, dada una cierta condición, yo necesite hacer un segundo análisis, ¿no? Por ejemplo acá, hago un segundo análisis. O tal vez necesito, yo que sé, calcular algo, ¿no? Entonces también lo puedo hacer acá. No necesariamente tengo que tener una solita instrucción. Aquí, como ven, estamos poniendo otro if ahí adentro. ¿Se entiende más o menos esa idea? Sí, Ausi. Ya, está bien, perfecto. Entonces, ahora chequemos cómo sale. ¿Dónde está? A ver, pip, pip, pip. Creo acá, ejecuto, ver terminal. Entonces vamos a hacer la prueba. ¿Qué pasaría si yo quiero comparar el 5 con el 3? ¿No? Me sale 5, porque 5 es el mayor. ¿Qué pasaría ahora si yo quiero ejecutar con esos valores a la inversa? Con el 3 y con el 5. Me sale 5 de todos modos, sigue siendo el mayor.
Y ahora, ¿qué pasaría con el caso pues que nos ha tenido aquí ya un buen rato, nos ha arruinado? ¿Qué pasaría si ponemos valores iguales? 5 y 5 son iguales. Y como ven, ya no me ha respondido otro número, ¿no? Ya no me ha impreso el número, porque aquí directamente, si ha detectado que son iguales, termina, ya no necesita ver nada más. Entonces el flujo, ¿dónde está? El flujo ya ha sido alterado. Toda esta parte se ha borrado. Todo esto queda en el olvido. Ahí está. Y entonces básicamente es eso. Aquí el flujo. Y los dos terminan. Entonces este vendría a ser nuestro nuevo diagrama de flujo. Y ahora sí ya tiene sentido, ¿no? Si los dos números habían sido iguales, pues directamente me imprime el mensaje y termina. No necesita ver nada más. Si por el contrario he detectado que los dos números no habían sido iguales, entonces alguno de los dos necesariamente va a ser mayor. Y aquí consulto eso. Doy la respuesta por cualquiera de los dos lados y de ahí no tengo que hacer nada más y termino. Como ven, nuestro algoritmo ya ha quedado más preparado. Ahora, entremos un poquito con lo que vendrían a ser los ciclos for y ciclos while, ¿no? A ver, cuando yo ejecutaba esto, primeramente pues que no me sale aquí la terminal, cuando yo ejecutaba esto, si pongo 5 y 3, me da la respuesta. Pero si quiero volver a ejecutar, entonces pues hay de mí, ¿no? Tengo que volver a hacer clic acá, volver a ejecutar y volver a escribir mis valores y todo lo mismo, ¿no? 6 y 9, por ejemplo, 9. Una de las ventajas que tienen los ciclos y una de las razones por las cuales se los implementa, las estructuras repetitivas, a ver dónde está, abrir editor, ahí. Una de las razones por las que se los implementa es para evitar repetir el código, es para que nuestro código no sea tan largo. ¿A qué me refiero? Aquí, por ejemplo, estamos haciendo este problema una vez. Pero ¿qué pasa si es que yo quisiera calcular el mayor de dos números 3 veces, por ejemplo? ¿No? Para que se ingresen 3 pares de números consecutivamente. Entonces uno diría, bueno, si esta parte ya funciona para hacer la comparación de dos números, si yo quisiera hacer 3 veces esto, puedo copiar y pegar. Ahí está, he copiado y pegado. Ventajas y desventajas de esto. Pues primeramente, que si ya he hecho funcionar todo esto, entonces significa que los que están aquí abajo pues van a funcionar. Desventaja. Puedo llegar a tener muchos errores. Fíjense acá. Intento compilar y me dice acá, ojito, lo que dice variable n1 ya está definida. ¿Eso a qué hacer referencia? De que yo no puedo tener dos datos con el mismo nombre, me puedo confundir y lo mismo le va a pasar a la computadora. Entonces la compu te dice, ok, aquí tú le has puesto n1, acá no le puedes poner el mismo nombre. Uno diría, bueno, entonces me creo otro dato, yo que sé, A y este va a ser B. Entonces automáticamente al hacer esto significa que todo esto tiene que trabajar ahora con A y con B. Esto A, esto B, esto A, esto B, esto A y esto B. Y ahora si trato de compilar, esta parte pues ya la he analizado, el error que he encontrado es abajo y es exactamente lo mismo. Entonces aquí me inventaré otro, pues C y le pongo D. Aquí tengo que preguntar de nuevo, con C y con D. Aquí con C y con D. Aquí con C y con D. Y ahora intento compilar y pues ya me funciona, ¿no? Entonces ya funciona.
¿Qué hemos podido ver acá? De seguro hasta más de uno ya le ha aburrido el hecho de que yo estuviera cambiando de nombre así uno por uno, ¿no? Imagínense que su ejercicio no hubiera sido como en este caso de 3, 6, 9 líneas, ¿no? ¿Qué pasa si hubiera sido un ejercicio de, yo que sé, 40 líneas, 50 líneas? Y ustedes tuvieran que estar modificando valorcito por valorcito una y otra vez. Eso yo creo que a más de uno ya le da flojera, ¿no? Pensarlo nomás ya da flojera. Ejecutando acá mi código, ¿dónde está? Yo pongo 5 con 3, me dice el mayor es 5 y como ven está esperando nuevamente a que ingrese más valores. Por ejemplo el 6 con el 9, yo que sé el 15 con el 37 y termino. Entonces como ven me ha hecho el mismo ejercicio 3 veces. ¿A cambio de qué? A cambio de tener, no sé si aquí se llega a apreciar, 53 líneas de código. He hecho 53 líneas de código para hacer este ejercicio. ¿Qué pasaría si ahora, en vez de querer comparar 3 pares de números, ¿no? 3 veces esto, quiero hacerlo 10 veces o 100 veces, ¿no? Entonces no voy a estar haciendo esto 1000 veces, o sea, prefiero no entregar la tarea, si es así, ¿no? Entonces, para eso es donde surgen los ciclos. Para eso es donde uno evita hacer todas estas cochinadas, que nuestro código quede totalmente extenso. ¿Qué es lo que yo podría hacer? Y con he visto también que con el listen han hecho algo similar. Yo podría acá, voy a ir escribiendo mensajitos, system.out.println. Voy a escribir un mensaje y voy a decir ingrese la cantidad de veces que desea ejecutar, ¿no? Y aquí voy a tener la cantidad, que va a ser igual sc.nextInt. Ok. Entonces, ahora yo estoy diciendo, bueno, voy a recibir cuántas veces quiere que ejecute este código y en base a eso yo le voy a permitir ingresar los valores una y otra vez, dependiendo las veces que me haya pedido. ¿Cómo es que hago eso? Hemos visto de que si yo tengo que hacer esto 3 veces, pues básicamente es un copia y pega, copiar, pegar, copiar, pegar. Las estructuras, en este caso las estructuras, ¿dónde están? Las estructuras repetitivas for, while, do, while, me ayudan a repetir ciertas partes de código dada una condición. Y esto, bueno, lo voy a explicar aquí antes de que se me olvide. El for, ¿cómo es que se lo tiene que escribir? Aquí ponemos for, así en minúscula. Aquí generalmente, un momentito, admitir. Aquí generalmente el primer espacio es alguna especie de contador. Algo que me permita a mí contabilizar cuántas veces estoy repitiendo. Punto y coma, eso es importante. Aquí viene una condición de fin. Condición fin. Es decir, hasta cuándo quiero que se repita todo esto. Y aquí la forma de avanzar. Es decir, cómo quiero que mi contador avance. Si digamos quiero avanzar de 1 en 1, entonces le diré acá que avance de 1 en 1. Si quiero que avance de 3 en 3, entonces le digo que avance de 3 en 3. Ahí es donde yo le tengo que avisar. Y pues las llavecitas, ¿no? ¿Qué pasa con el while? El while es más simple. Ponemos aquí while y acá directamente una condición de fin. Condición de fin. La cual hay que tener mucho cuidado, ¿no? Vamos a ver ahorita qué posibles problemas podríamos tener. Y el do while, y bueno, aquí las llaves que me estoy olvidando. Y el do while, y también voy a explicar un poquito las diferencias con eso. Ponemos do, las llavecitas, aquí lo que tengamos que escribir, lo que queramos que se repita, llavecitas y while. Y acá la condición de fin. Condición
fin. Y punto y coma, importantes. Entonces, aquí en las estructuras repetitivas, ¿qué es lo que podríamos decir el común denominador? Aquí hay condición de fin, aquí hay condición de fin y aquí hay condición de fin. Entonces, estas estructuras repetitivas a mí lo que me permiten, pues obviamente el nombre me dice, es repetir código. Pero la computadora, ya saben, es un arma de doble filo. Me puede ayudar a procesar tantas veces como yo quiera, pero ojo, yo le tengo que avisar cuántas veces quiero y tengo que decirle tengo que darle las indicaciones para que en algún momento termine. Porque la computadora no se va a quedar hasta el final de los tiempos calculando, ¿no? La computadora también se va a quejar y va a decir, oye, ya me he cansado de hacer esto, por favor, mátame, haz que pare, por favor, ¿no? Y lo que vamos a hacer acá va a ser un pequeño ejercicio de cómo nosotros podríamos repetir este código dependiendo de la cantidad de veces que nos han pedido. Por ejemplo, si es que yo quisiera acá que se repita esto 2 veces, por ejemplo, 2 veces, una opción sería utilizar el for, ¿no? El for y decirle que cuente la cantidad de veces que está ejecutando. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, esto lo voy a dejar aquí y después lo muevo. El for, como les decía, simplemente hay que escribir acá for y acá entre los paréntesis y las llaves. Lo primero que hay que notar es un contador. Generalmente se le pone int i igual a 0. Generalmente. Pero ustedes le pueden poner primero el nombre que quieran y el valor que quieran. Eso es al gusto del cliente, como quieran llamarlo, ¿no? No hay problema. La segunda parte es la condición de fin, es decir, cómo quiero yo detectar cuándo tiene que acabar el ciclo, cuántas veces, cuándo tengo que decir hasta aquí llegó, ya no lo repitas más. De momento no sé cuándo. Y la forma en la que quiero que avance. Si yo estoy diciendo acá, pues he repetido 0 veces, una vez de que el ciclo for termine, lo que yo tendría que decir ahora es he avanzado una vez, ¿no? He repetido una vez. Eso se logra pues poniendo i++, que creo que el listen así lo pone, o ustedes, para que tal vez lo comprendan mejor, es simplemente decirle que avance 1, ¿no? Que ha avanzado 1. Aquí en medio nosotros ponemos la condición de fin. Entonces, mi límite para decir cuántas veces como máximo tengo que repetir es la cantidad que he ingresado. Entonces, aquí yo tendría que decir mientras i no sea igual que 2, ¿no? Mientras i no sea igual que 2, así, ¿no? Entonces yo sigo repitiendo, o bueno, que la cantidad de veces en este caso, ¿no? Entonces esto de acá creo que no lo puse, y bueno, aquí también formas de ir explicándolo. Habíamos dicho que el igual, pues nos permite a nosotros saber si dos valores comparados son lo mismo, ¿no? Son iguales. Y el opuesto de esto es el operador distinto, ¿no? Habíamos visto, les está explicando acá, que este signo de admiración es como negarlo. Entonces sería como decir no iguales. Entonces si yo aquí pongo 5 es distinto que 5, esto me va a decir que no, porque son iguales. Así que este operador de acá, los dos símbolos juntos, es el operador distinto. Entonces yo aquí tendría que decir, tengo que repetir esto siempre y cuando i sea distinto de la cantidad de veces que he ingresado. Así que a ver, lo voy a ir explicando aquí un poquito en texto. I es el contador. I distinto de count es mi condición de fin, lo cual significa que el ciclo se repite siempre y cuando i sea distinto de la cantidad, ¿no? De count.
Y el tercer paso es decir cómo voy avanzando. I igual I más 1. Avanzar de 1 en 1. Eso nomás. Voy a ir contabilizando de 1 en 1. Aquí en medio de las llaves tengo que escribir el código que quiero que se repita, ¿no? Tantas veces como sea necesario. Y habíamos visto nosotros de que simplemente es copiar y pegar. Entonces, ¿para qué voy a copiar y pegar si ya tengo una forma de repetirlo automáticamente? Entonces pongo todo ese código que supuestamente era el que yo tenía que copiar y pegar dentro del ciclo. Entonces dentro del ciclo lo único que va a hacer es que se va a ejecutar tantas veces como sea necesario. Ahora bien, ejecutemos. Pongo acá. Le digo, me dice aquí ingrese la cantidad de veces que desea ejecutar. Yo le digo 2 veces. ¿Ok? Y como ven se queda esperando. Entonces ahí lo que se queda esperando es de que quiere que ingrese los dos números que va a comparar. Por ejemplo el 5 y el 3. Me dice 5 es el mayor. Yo le digo 9,6. El 9 es el mayor. Y como ven ya ha dejado de esperar que ingrese datos y ha terminado. Entonces aquí hemos hecho una repetición y acá hemos hecho 2 repeticiones. Como ven ha funcionado. Ahora, ¿qué desventaja le veíamos? O sea, uno diría, bueno, son 2 repeticiones. Eso lo podrías haber copiado y pegado. Veamos acá. Ahora, como es un poquito más libre, yo le puedo decir 10 repeticiones. Aquí pongo 2,3, 5,7, 4,2, 378 con 941. Y así sucesivamente. Me voy a ir inventando datos hasta que acabe. Ahí está. Pues ya creo que he puesto muchos datos. Ahí está, ya ha terminado. Entonces, como ven, ahora mi ejercicio, no importa cuántos valores le ponga acá, va a funcionar para todos y cada uno de ellos. Pueden ir revisando línea por línea y sabemos que todos están bien. ¿Por qué? Porque si yo he logrado que esto funcione para una vez, para un caso, el hecho de repetirlo pues no va a alterar el trabajo, ¿no? No importa cuántas veces lo vuelva a repetir, sé que mi ejercicio está bien planteado, lo hemos probado incluso varias veces. Entonces este for lo único que va a hacer es repetir mientras sea necesario. Ahora, en este caso quizás el for no es la mejor opción. ¿Por qué? Porque pues, si se dan cuenta no estoy haciendo nada interesante acá, lo único que hago es repetir. ¿Cómo podría hacer? Bueno, repetir, bueno, todos hacen eso, ¿no? Pero lo único que hago acá es tener un contador y que vaya contando, nada más. No es que use este dato en ningún lado. ¿Qué pasaría si es que yo trato de utilizar un while? ¿No? Aquí les voy mostrando un poquito las ventajas y desventajas. Esta parte la voy a comentar. Y acá pongo el while. ¿Sí? Acá en el while, si recuerdan, lo único que hay que poner es una condición de fin. Es decir, algo que me diga a mí cuando ya he terminado. En este caso, si yo tengo que repetir el proceso cant veces, por ejemplo acá 2 veces, al terminar este proceso significa que yo ya lo he ejecutado una vez, ¿no? Es decir, cuando llega a esta parte de acá significa que yo ya lo he ejecutado una vez. Entonces, ¿cuántas me quedarían? Una. Se vuelve a ejecutar esa última vez y ¿cuántas veces me quedan por ejecutar? 0. Entonces yo podría decir acá, mientras la cantidad de veces sea distinto de 0, entonces yo tengo que seguir ejecutando. Tiene sentido, ¿no? Acá lo que hacía era tener un contador y si el contador se igualaba con la cantidad de veces, entonces significaba que yo ya había terminado, ya había logrado todas las repeticiones.
Y acá, ¿qué es lo que yo estaría buscando? Yo estaría buscando de que por cada vez que haya repetido esto, pues esto se reduzca, ¿no? Me queda menos veces por repetirlo. Veamos cómo funciona esto. Vengo acá y yo le digo quiero ejecutar esto 2 veces. Entonces aquí me sigue parpadeando aquí la entrada, me está esperando que yo ingrese los datos. Entonces yo le digo 5 y 3, ahí está. Le digo acá que quiero el 7 con el 9 y sigue esperando. ¿Por qué? Acá he puesto 1 y acá he puesto 2. Técnicamente ya he cumplido con las 2 veces. ¿Por qué sigue esperando? 47 con 83, 24 con 58, 93 con 61. Sigue esperando y sigue funcionando. Lo que sucede es que en nuestro código depende mucho qué tipo de estructura repetitiva usemos. Esto de acá tal vez alguna vez les pase este tipo de errores en el que pues se queda esperando, por así decirlo. Y la forma de solucionarlo es aquí a esta barrita que está como cargando, hacerle clic derecho y ponerle reset. Esa es la forma en la que lo podrían solucionar si es que pasa. Ahora, ¿por qué ha sucedido esto? Fíjense acá. A ver. Primeramente, este diagrama de flujo, que es el que estamos nosotros tratando de repetir, lo voy a poner aquí un poquito más abajo. Y esta parte de acá la voy a borrar porque voy a hacer algunos cambios. Y esto también. Entonces, ahora lo que hemos hecho... Ay, bueno, esto era también que lo mueva. Qué tonto. Acá. Ya. Entonces, lo que he hecho ahora con nuestro algoritmo, hemos visto de que en este caso, esta parte que es para detectar el mayor de dos números, pues nos funciona de maravilla, ¿no? Está súper genial. ¿Qué pasa ahora si yo quisiera que este código, este algoritmo se repita tantas veces como yo quiera? Entonces lo que yo tendría que decir es ingresar cantidad de veces, cantidad de repeticiones. Y acá podemos poner una condición. Generalmente cuando trabajamos así con datos de teclado, pues conviene tener una condicioncita acá en la que decimos si la cantidad es menor a 0, entonces tenemos dos opciones, ¿no? Repetir paso 2, o pues hacer nada, digamos, ¿no? O ir al fin, o fin, digamos, ¿no? Hay esas dos opciones. Vamos a tratar de ver las dos. Si es que ninguna de estas es necesaria, pues vamos a pasar al paso 4, vamos a leer. Aquí vamos a seguir leyendo el siguiente número, vamos a hacer nuestra consulta y todo eso ya sabemos que funciona. ¿Dónde vendría nuestro ciclo? Tendría que venir acá, ¿dónde está? Antes de la lectura, porque todo esto es lo que tiene que repetirse. Entonces en nuestro algoritmo yo tendría que decir que este bloque es el que quiero que se repita. Entonces, una forma de hacerlo sería con el ciclo for que habíamos visto, ¿no? Tener acá una variable contador que sea igual a 0 de momento, ¿no? O igual a 1, digamos, ¿no? Igual a 1. Entonces yo digo, si el contador es menor o igual a la cantidad de veces que me han pedido, entonces todavía tengo que repetir. Y acá, en último paso, repetir paso 5, ¿no? Esto sería paso 5.
Esto sería 6, 7, 8 y 9. Algo así, ¿no? Y esto habíamos cambiado para que quede a este lado, ¿no? Esto sería como que aquí, parte del no. Ok, entonces algo así quedaría nuestro algoritmo. ¿Cómo quedaría nuestro diagrama de flujo? Lo que pasaría es de que nosotros tenemos acá el inicio. Luego, lo que queremos es que se ingrese la cantidad de veces, cantidad de repeticiones, y pues acá, como vemos, dice si la cantidad es menor a 0, repetir el paso 2. Veamos cómo tendría que ser eso. Entonces acá hago una pequeña condición. Pues creo que lo he hecho demasiado pequeña. Pip, 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 pip. Entonces, si cantidad menor a 0, si me dice que sí, entonces vuelvo a este paso, a que ingrese la cantidad. Si me dice que no, entonces paso a leer los números, ¿no? Y bueno, no era pasar a leer los números, tenía que hacer la condición acá. Entonces esto un poquito más abajo. Y ahí. Entonces ya he detectado si la cantidad es menor a 0, entonces tendría que repetir. Si no, pues entonces paso al siguiente paso, que es controlar la cantidad de veces. Entonces yo digo, si todavía tengo que repetir el proceso varias veces, ahí está, si es distinto de 0, si me dice que sí, entonces vuelvo a leer los números, vuelvo a compararlos, vuelvo a ejecutar. Y acá, una vez de que termine, aquí nosotros decíamos repetir el paso 5. Entonces lo único que tendría que poner, ay caray, mi pulso de borracho, ahí está, es de que vuelva acá, ¿cierto? La condición nosotros sabemos de que tiene dos caminos, el camino del sí, si es que esto se ha cumplido, y el camino del no. Entonces, si esto me dice que no, lo único que tendría que hacer, nuevamente el pulso de borracho, van a disculpar, es difícil dibujarlo. Ay. Si me dice que no, entonces directamente termino, ¿no? Algo así sería. Esto de acá, básicamente, es que nosotros hubiéramos hecho un ciclo while. ¿Por qué? Bueno, el contador no lo he utilizado, ¿no? Qué tonto. Hecho al revés. El contador no lo he utilizado y era lo que tenía que hacer. Contador menor o igual a count. He estado pensando en el while. Entonces, esa es la condición que yo había puesto. Si me dice que sí, entonces todavía tengo que hacer repeticiones. Si me dice que no, significa que yo ya he hecho todas las repeticiones que me han pedido y tengo que terminar. ¿Qué es lo que sucede con esto? El ciclo for, veíamos nosotros que tiene una condición, ¿no? Y es esta. Esta vendría a ser la condición. Condición. Y tenemos nuestro contador, que es este. Contador. ¿De qué es lo que me tendría que preocupar como último caso? De cómo avanzar. Ese vendría a ser el problema con el for. ¿Cómo avanzo? Necesito una instrucción adicional. Entonces tendría que ponerla yo acá antes de esto. Ahí está. Tendría que ponerla antes de eso, que mi contador aumente, ¿no? Contador más 1. Que incremente una vez. Porque si ya he terminado de hacer todo este proceso, significa que ya lo he revisado al menos una vez. Entonces todo esto termina. Lo que tendría que pasar ahora es que el contador más 1. Y ahora sí se repite. Ahí está.
Y esta vendría a ser la parte de avanzar. Avanzar. He incrementado en 1 el contador y me estoy como que acercando un poquito más a la condición. ¿Qué es lo que sucede? De que la condición tendría que ser alcanzable, y eso es lo que pasa con todas las estructuras repetitivas. Decíamos al principio nosotros, ¿por qué es que este es el común denominador? Nosotros sabemos de que esto nos va a ayudar a repetirlas, pero ¿por qué es tan importante esa condición de fin? Porque nosotros tenemos que tener la habilidad de llegar a una condición alcanzable para que pues, el código pueda terminar. ¿Qué es lo que ha sucedido acá? Porque es que yo le decía, quiero que esto se repita 2 veces, pero me seguía y me seguía y me seguía pidiendo que ingrese datos. Lo que pasa es de que pues yo nunca disminuía aquí la cantidad. Entonces, acá en el diagrama de flujo, que pues lo he hecho con el for, me he confundido acá, era que lo haga con el while, ya que era el ejemplo que estábamos viendo. Acá, a la forma de que en la que yo avanzo, es incrementando el contador. Es decir, en algún momento el contador pues le va a alcanzar a la cantidad de datos. Por lo tanto, es una condición lograble. Es algo que se va a cumplir en algún momento. Si yo por el contrario no hubiera puesto esta condición, mi contador nunca se hubiera incrementado y nunca hubiera alcanzado la cantidad que yo le había especificado. Entonces el ciclo hubiera seguido esperando y seguido esperando y seguido esperando. Y eso es lo que pasó acá. Yo en ningún momento pues le digo, ok, toda esta parte ya se ha terminado de ejecutar, entonces significa que ya has hecho una repetición. ¿Cuántas te faltan? Pues -1, ¿no? De todo lo que me has pedido, una ya está. Entonces, esa era la última instrucción que me faltaba. Cant -1. Decirle que ya he gastado una de las que me ha pedido. Y ahora fíjense acá. Si yo ejecuto todo esto, ¿sí? Aquí me pide que ingrese la cantidad. Le digo 2, 3,5, 9,6 y termino. ¿Por qué? Porque como yo le estoy diciendo que cada vez que haya ejecutado esto, reduzca 1, en algún momento eventualmente va a ser 0, ¿no? Esto va a ser 0. Así que la condición de fin tiene que ser algo que yo pueda alcanzar en algún momento. ¿Qué era lo que sucedía acá con el for? El for, como prácticamente te obliga a que tú le digas cómo quieres que avance, generalmente la condición de fin se cumple, ¿no? Pocas veces vas a tener un error en el for. ¿Dónde vas a tener más errores? Acá en el while. En el while, tú tienes que tener acá bien claro la condición que vas a controlar. Y tienes que tener en cuenta de que esa condición en algún momento se cumpla. En este caso, nosotros no estábamos controlando de que se cumpla en algún momento, porque nunca lo reducíamos. Ahora que yo lo reduzco, pues el código se ejecuta como debería ser, ¿no? Básicamente esas serían un poquito las diferencias. Con el while hay que tener un poquito más de cuidado. Y con el for, como nosotros ya lo hacemos todo esto casi de forma automática, termina casi siempre funcionando bien, ¿no? No sé si tienen alguna consulta sobre eso. No sé si me han entendido. Mi diagrama de flujo ha quedado un poco así todo bollo porque he tratado de modificarlo sobre eso, pero bueno. Espero se haya entendido. No sé si tienen algunas dudas hasta ahí. Pero Inge dijo que si el sí es siempre por el lado derecho. No, o sea, solo es el dibujo, ¿no? Solo es el dibujo. Solo es el dibujo. Lo puedes poner por donde gustes, yo creo, ¿no? Pero solo es el dibujo. Sí. Sí. ¿Será que podría brindarnos una clase día antes del examen? Sí, aún se quería pedir yo también eso, por favor. Ya. Día jueves, ¿no? ¿Qué día pasan con el listen? El miércoles. El viernes. Mañana y el viernes.
Mañana y el viernes. Ya. Podría ser tal vez miércoles en la noche o jueves en la noche. Porque jueves en la mañana pues estoy con clases, entonces no creo que pueda. Podría ser jueves en la noche o viernes en la noche, así para que pues los que tengan dudas pues les pueda ayudar un poquito más también, ¿no? Porque yo creo que todos recién van a empezar a estudiar también. Miércoles en la noche estaría bien. Este viernes creo que es el examen, ¿eh? Ujú. Miércoles. Viernes sí, en la ¿a mañana. qué hora sería jueves? 6:45 puede ser. De la noche, ¿no? Algunas tenemos clases a esa hora. Toda la Miércoles. noche. Sí, yo también tengo clases. Charlie también tiene toda la noche. Uf. Ya, a ver, pues entonces por el grupo de Telegram lo podemos charlar, así para que pueda aprovechar esos últimos 10 minutos y les explique un poquito más. Voy a tratar de darles algunos horarios así tentativos y de ahí ustedes me dicen, ¿no? Puedo hacer una encuesta y vemos por ahí. ¿Ok? ¿Puedes publicar, por favor, el grupo de Telegram en el Classroom? Ya, lo voy a compartir, sí. Auxilio, una pregunta. ¿La práctica la va a enviar hoy? Sí, la voy a enviar. Sí, perdón, justo estaba aquí viendo el mensaje. La voy a enviar hoy. Yo creo que en unos 20 minutos más o menos la voy a publicar. Y me dijeron que es sobre 15 puntos, así que voy a tratar de poner ejercicios así nomás facilitos para que se puedan ganar los puntos. Gracias. Ok, entonces, bueno, ya quedamos en eso. Explicaré a ver algunas cositas más. El while, les decía yo que la condición acá es súper importante y que pues de alguna forma hay que tratar de controlarlo manualmente nosotros. El for, en cambio, pues como tiene acá tres partes, indirectamente es como que nosotros ya ponemos cómo va a funcionar. En el for, al tener esas tres condiciones, la del contador, la del cómo va a terminar, cuándo va a terminar y de cómo va a avanzar, prácticamente casi siempre funciona. ¿Qué diferencia hay entre el while y el do while? A ver, esto lo voy a crear en otra clase. Nueva clase, repetitivas. Así para hacer como que un poco de síntesis de todo lo que hemos estado hablando. Por ejemplo, si acá public static void main string args, algo un poquito más sencillo, scanner sc new scanner system.in. Entonces aquí un poquito más sencillo, que simplemente imprima los números de 1 a 10, ¿no? De 1 a 10 y pon punto y coma por si acaso. For int i, ¿no? Como decíamos, el for maneja un contador igual a 1, mientras i no haya llegado al 10, ¿no? O bueno, mientras no se pase del 10. En este caso, pues las condiciones siempre pueden modificarse y generalmente utilizan esto de los operadores relacionales, ¿no? Generalmente utilizan estos valores, mayor, menor, mayor, igual, distinto. Generalmente utilizan esos símbolos. Entonces, como aquí lo que yo quiero es que imprima desde el 1 hasta el 10, ¿en qué momento yo podría decir que he terminado? Cuando me he pasado del 10. Entonces, si i pues todavía no se ha pasado del 10, yo tengo que repetir. Entonces, mientras i sea menor o igual a 10, yo tengo que seguir repitiendo. Entonces, ¿cómo avanzo? Pues de 1 en 1. i más 1. Y aquí system.out.print y aquí imprimo el valor de i con un espacio. Simplemente para que se muestren ahí ordenaditos.
Aquí un salto de línea para que se note la diferencia. Print line, print line. Y acá vamos a ver cómo tendría que hacerlo yo con el while. Me creo acá mi contador, que sea 0. Y digo mientras, y tendría que ser algo muy similar a esta condición. Entonces yo digo, mientras el contador, bueno, esto en 1. Mientras el contador sea menor o igual a 10. Entonces, ¿qué hago? Pues lo imprimo. Entonces vengo acá, la misma instrucción. Y contador, ahí está. Y creo que eso es todo con eso del while. Ah, bueno, me estoy olvidando, ¿no? Les decía que el while pues hay que hacer manualmente un poquito como acercarnos al final. Entonces en este caso, si ya he impreso un valor, lo que yo tendría que hacer es pasar al siguiente valor manualmente. Es decir, ahora tengo que ir al siguiente, más 1. Luego un pequeño salto de línea para que los mensajes no estén ahí todo un disparate. ¿Y qué pasa con el do while? El do while surge algo muy similar. Voy a tener acá mi int, yo que sé, número, que sea igual a 1. System.out.print el número más un espacio, así. Y el do while pues es un poco similar a lo que es el while, porque hay que controlar la condición manualmente. Entonces si yo aquí ya he impreso un valor, lo que tendría que hacer es imprimir el siguiente valor en la siguiente repetición, es decir, incrementado 1. Y mi condición se va a dar siempre cuando el número sea menor o igual a 10. Ahí está. Y bueno, aquí me he olvidado, ¿no? Import java.util.scanner. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a suceder? Si yo ejecuto todo esto, vamos a ver que todos nos van a mostrar los mismos valores, del 1 al 10. ¿Qué sucedería si yo ahora en vez de decirle hasta el 10, le digo que me imprima hasta un límite, ¿no? Límite. sc nextInt. Entonces, yo quiero que ahora me imprima hasta ahí, hasta ese límite. Hasta ese límite. Y aquí hasta ese límite. Ok. Entonces veamos. ¿Qué sucedería si yo, por ejemplo, pues no me han abierto aquí, si yo, por ejemplo, le digo que me imprima los primeros 5 números, ¿no? Del 1 al 5. Todos me muestran lo mismo, no es nada interesante. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, le digo que me imprima 0 números? Veamos acá, ¿dónde está? Veamos acá, 0. ¿Y este 1 de dónde ha venido? ¿De dónde rayos ha salido? Voy a poner aquí mensajitos para que nos indique cuál es cuál. System.out.print. Aquí for, 2 puntos. Aquí le pongo while. Y aquí le pongo to while. Entonces, ¿de dónde ha salido ese 1? ¿Por qué rayos ha salido? Si yo pongo acá y no tengo abierta la terminal, si yo pongo acá que me imprima el 5, por ejemplo, vemos que el for pues me imprime los 5 números, el while me imprime 5 números y el do while me imprime 5 números. ¿Qué pasa si ahora yo quisiera que me muestre 0 números, como les decía? El for me imprime 0 números, el while 0 números, pero el do while me imprime 1. ¿Por qué? En las estructuras repetitivas, el do while pues es un poquito rebelde y pues primero hace y luego pregunta, ¿no?
es como que pues le gusta dar la contraria y él dice, no, yo le voy a meter así sin miedo y pues luego veo si es que he cometido alguna consecuencia, ¿no? Entonces el do while sí o sí siempre ejecuta por lo menos una vez. Entonces el do while, ¿en qué caso se podría utilizar? Bueno, no se me ocurre ahorita un ejemplo así bien concreto, pero sería bajo las condiciones en las que al menos así siempre tenga que revisar una vez, tenga que hacer esto una vez. Y luego, pues si ya no es necesario, entonces pues no hago nada más. ¿Qué pasa con los otros? Con el while y con el for. El while y el for sí o sí revisan su condición primero. Es decir, ¿se cumple la condición? Sí, allá. Entonces, pues adelante, repito. ¿Qué pasa con el si no se cumple, pues no hago nada, ¿no? ¿Qué pasa con el do? El do, pues ni siquiera pregunta, directamente lo hace y luego ve si es que si es que la condición no se cumplía o se cumplía, ¿no? Entonces el do while acá lo anoto, se ejecuta siempre al menos una vez. Siempre, si es que ustedes declaran un do while, siempre va a ejecutarse al menos una vez. Entonces ese 1, ¿por qué se ha mostrado? Porque yo le digo acá, bueno, quiero empezar a mostrar los números desde el 1 y el do me va a decir, ok, yo los imprimo. En el siguiente turno tendremos que imprimir el 2 y luego preguntamos, oye, pero te has pasado del límite, y dice, ah, pues ups, ni modo, ¿no? Ya lo impreso, no hay vuelta atrás, ¿no? Eso básicamente sería. Bueno, ya no he alcanzado mucho para hacer más ejemplos. Espero que con esta última parte quede como que un poquito más claro. Si no, en la clase adicional les muestro ya algunos ejercicios con todo esto. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta hasta ahí. Algo que quisieran preguntar tal vez. El viernes en la madrugada. Si quieren, viernes en la madrugada. Yo no me hago lío. Ok, entonces quedamos por el grupo de Telegram. Voy a publicarlo en Classroom el enlace. Así que esténse atentos por ahí. Ok, eso sería todo, jóvenes. Nos vemos pues en la clase extra, que no está definido todavía. Y vayan estudiando, por favor. Tengan en cuenta que su examen ya es el viernes, ¿no? Esténse atentos a la práctica también. Está bien, Ausi, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Está bien, hasta luego. Que les vaya bien. Chao, chao.